Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les presento un plato de verano por excelencia, fresco y genuino. Ravioli caprese. Están hechos con una masa diferente llamada pasta cotta, masa cocida. Es suave y liviana. Encierra un corazón de mozzarella y ricotta, con una cremosidad única. Y como condimento una tradicional salsa de tomates, ajo y albahaca. Voy a comenzar con el relleno. Acá tengo ricota fresca, bien escurrida. Son 250 gramos. También una mozzarella fior di latte, a la que voy a cortar y picar en trocitos. La agrego a la ricota. Cualquier tipo de mozzarella viene bien para esta receta. Si es del tipo que viene en barra, se puede rallar. Agrego también 3 cucharadas bien colmadas de queso parmesano rallado bien fino. Y por último, unas hojas de albahaca fresca picadas con la mano. Sal no le voy a agregar porque ya el queso parmesano es bastante salado. Mezclo bien y si el relleno quedara muy seco, se le puede agregar un huevo. Tiene que quedar todo bien amalgamado. Lo reservo y prosigo con la salsa de tomates. Primero aplasto con la hoja del cuchillo 2 dientes de ajo. Puede ser 1 o 2 según el gusto. Les quito la piel y los pongo en una cacerolita con 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Enciendo el fuego y espero a que los ajos comiencen a chillar y a soltar su aroma. Agrego entonces los tomates, es medio kilo de tomates perita que he preparado para conserva. Los pongo enteros, con su jugo y también las hojas de albahaca. Los desarmo un poco con la cuchara de madera. Agrego una pizca de azúcar. Cubro y dejo cocinar a fuego muy bajo durante 30 minutos. Al cabo de ese tiempo, los tomates estarán tan tiernos que podrán desarmarse fácilmente con una cuchara formando una salsa. Aunque en este caso prefiero que los tomates conserven un poco su textura para darle al plato un toque algo rústico. Condimento con sal. Retiro los dientes de ajo y dejo enfriar. Y mientras sigo con la masa. En este recipiente tengo 250 gramos de harina común. Le agrego una pizca de sal y una taza no muy llena de agua hirviendo. 200 mililitros más o menos. Hago un hueco en el centro de la harina y vierto el agua. Y agrego también una cucharada de aceite de oliva. Comienzo a mezclar con cuidado. La consistencia de la masa será la de un engrudo espeso. Esta masa de pasta cotta es típica de los ravioles caprese y napolitanos. Vuelco esta masa sobre una mesada bien enharinada. Y solamente envuelvo juntando esa harina y formando un bollo. No vayan a querer amasar mucho porque no van a poder. Es una masa muy húmeda y se formaría nuevamente un engrudo.
Dejo descansar media hora y luego la divido y comienzo a estirar. Y para el estirado van a necesitar bastante harina, la necesaria para poder estirar sin que la masa se pegue, ya que es muy húmeda y blandita. Con el palo también enharinado se estira suavemente y sin ejercer demasiada presión, enharinando tanto arriba como abajo de la masa para que no se pegue. Dicen algunos que esta masa cocida es también la auténtica masa de los sorrentinos argentinos. Si lo sabían, comenten al respecto que los leo. Esta masa se deja un poco más gruesita que de lo normal. No tiene que quedar demasiado fina porque es muy tierna y sería más difícil de manejar. Una vez estirada ya puedo comenzar a rellenar. Pongo porciones de relleno sobre la masa de más o menos una cucharada. Cubro con la otra mitad de masa. Sello y corto usando un vasito pequeño. Retiro los recortes de masa que voy a usar luego para formar más ravioles. Se ponen sobre una placa o una bandeja bien enharinada. Recuerden que es una masa muy húmeda y podrían pegarse. Junto todos los recortes de masa, vuelvo a estirar y continúo formando más ravioli hasta ocupar todo el relleno. La salsa ya está lista, solo queda agregarle unas hojas de albahaca fresca cortadas con la mano. Y ya tengo también el agua hirviendo para cocinar la pasta. Agrego un poco de sal, y con cuidado pongo a cocinar los ravioli. Una vez que rompe nuevamente el hervor, los retiro y termino la cocción en la salsa de tomates. Apago el fuego y sirvo inmediatamente. Estos ravioli tienen un sabor exquisitamente mediterráneo. Los tomates, la mozzarella y la albahaca son los protagonistas de este plato. Si gustan, los pueden acompañar con queso parmesano rallado. Así que no se queden sin probarlos y practiquen esta masa cocida, que resulta muy liviana y suave. Abajo en la descripción del video les dejo como siempre la lista completa de los ingredientes y las cantidades. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos en una próxima receta. Chao, hasta luego.